Mi nombre es Sara Mínguez Arrós, pertenezco a la falla Plaza Alfonso el Magnánimo Nave Bonaire del sector La Seu Cereal Mercat. Tengo 24 años, he estudiado educación infantil y ahora mismo trabajo en una cooperativa valenciana. Pues en la preselección de infantil me presenté, no tuve suerte y este año lo he vuelto a intentar siendo fallera mayor de mi comisión y nada, sonó mi nombre, sonó el primero, una sorpresa. Muy felices porque de mi comisión no salía nadie preseleccionada desde el 2013. La verdad que ha sido maravilloso, lo celebramos muchísimo, estuvimos allí dándonos abrazos, besos, la enhorabuena y luego nos fuimos al casal a seguir celebrándolo y nada, la verdad que muy bonito. Pues he sido fallera de mi comisión desde bien pequeñita, yo nací en noviembre y en marzo estaba desfilando por la Virgen, entonces ser de mi comisión durante toda la vida es un orgullo, serlo como fallera mayor más y llegar hasta aquí es un orgullo para mí, me siento muy respaldada por mi comisión, ha sido maravilloso y pues llegar hasta aquí es un sueño para cualquier valenciana y cualquier fallera mayor, la verdad que es impresionante. Pues es muy importante el monumento de la falla, entonces mis artistas favoritos, Manuel Algarra me gustaba mucho, Pere Baenas también. Y en cuanto a los premios de sección y de Ingenio y Gracia, creo que son muy importantes los dos, recibir premio es maravilloso. Además he tenido la suerte de que este año hemos podido recibir premio de sección, pero creo que también es muy importante el premio de sección, o sea, de Ingenio y Gracia. Es muy importante entender la sátira del artista fallero, lo que quiere dar a entender con el monumento y creo que también es muy bonito recibirlo. Los dos son súper válidos y súper importantes. Pues en cuanto a la indumentaria, la verdad que soy fanática, me encanta. Mis redes sociales se han convertido en indumentaria, en indumentaristas. Todo me salía aderezos, trajes. Tengo dos faldas hechas este año y 3 corpiños. Es verdad que de cuando he sido fallera mayor infantil ya tenía varios trajes y a lo largo de mi vida fallera me he ido haciendo, entonces la verdad que tengo bastantes, no me puedo quejar. Mi color de este año era el granate, lo tenía claro desde hace mucho tiempo. Yo fui en busca de la tela y yo sabía el color. Luego ya apareció y tuvo mi nombre y desde ese momento se vino a casa. Seguí mirando y no pude y volví a por ella. Pues en el tema del maquillaje y el peinado, este año he contado con Amparo Sanz para la peluquería y para el maquillaje con Vicente Borrego. La verdad que estoy contentísima con ellos, siempre han estado predispuestos para cualquier momento que he tenido que necesito esto, necesito esta obra. Es verdad que nos peinamos mucho, nos maquillamos mucho, todo ha ido evolucionando, ellos son unos artistas, yo me pongo en sus manos súper tranquila y la verdad que estoy muy contenta con ellos, confío plenamente en ellos y para futuros actos son mi mano derecha y mi mano izquierda. Pues mis referentes en cuanto a falleras mayores de Valencia, es verdad que de cerca me han tocado Carmen Sánchez de Rosa y Rocío Ginucio, que han sido falleras mayores y estaban en mi sector y las he seguido muy de cerquita. Y luego María Civera también me ha gustado mucho en cuanto a indumentaria, Raquel Alari me parece también muy elegante, creo que todas son muy válidas y pasan por un proceso muy exigente para llegar hasta allí. Pues a mí me gustaría ser fallera mayor de Valencia porque llevo las fallas en la sangre, soy fallera desde muy pequeñita, creo que me considero una persona muy cercana y creo que eso es muy importante a la hora de transmitir el sentimiento a los valencianos y el haberlo vivido desde tan pequeñita y desde tan cerca creo que sería muy bueno para todos.